¿Qué significa esto? Que estoy en el espacio, ¿sí? Que ya no estoy trabajando en el plano cartesiano, ¿sí? Sino que estoy trabajando en el espacio, donde tengo una variable más, que es la variable z, ¿sí? O el eje de las cotas. Tengo eje de las abscisas, en GeoGebra es el eje rojo, el eje de las ordenadas ahora, ¿sí? De las coordenadas, este es el eje Y, y el eje azul es lo que recibe el nombre de eje de las cotas, ¿sí? Eje X, eje Y, eje Z. Bien. Así como definimos un vector en R2, de la misma manera definimos un vector en R3, ¿sí? Es un segmento orientado, ¿sí? Entre dos puntos, un punto inicial, un punto final, un extremo, ¿sí? Donde entonces la primera coordenada, como siempre, es el punto inicial, la segunda coordenada es el punto final, flechita arriba o bien una letra cursiva con una flecha, ¿tá? Un vector queda definido si se conoce su módulo y su dirección. El módulo, ¿sí? Lo vamos a anotar entre dos rayitas verticales. Chicos, por favor, esto es muy importante, ¿sí? Esta anotación es importante. No se vayan a confundir con física, por favor, que simplemente indican con una letra mayúscula. Bien, y las componentes también las indican con letras mayúsculas. Nosotros utilizamos letras minúsculas y estas dos letras, ¿por qué? Porque indicamos el punto inicial y el punto final de ese vector. Entonces, ahora, esperen un minuto, ¿sí? Obviamente que la intersección de estos tres ejes, del eje X, del eje Y, del eje Z, lo que me forma, ese es mi perro, es mío. Chicos, no suban esto a YouTube, por favor, les pido. Ay, Dios mío, esperen un minuto. Lo, Esto, terminó de tomar agua. Bueno, la intersección de estos ejes, ¿sí? Lo que forma, fíjense, son planos, ¿sí? La intersección del eje X con el eje Y, ¿sí? Lo que forma es el plano XY. La intersección del eje Z, es decir, estos pares de ejes, lo que forman son planos que se conocen con el nombre también de planos cartesianos. Estos planos dividen este espacio en 8 octantes, se le llama ahora. Esto es, antes era cuadrantes cuando estábamos en el plano, ahora estos son octantes. Primer octante, el primer octante es eje positivo de las X, eje positivo de las Y eje positivo de las Z. Después ya no existe una nomenclatura, ya no hablamos más ni de segundo, ni de tercero, ni de cuarto octante, ni nada por el estilo, ¿sí? Simplemente queda en el primer octante, que es el eje positivo de los ejes, nada más, ¿sí? Y en definitiva, estos planos, ¿sí? Dividen el espacio en 8 octantes. 4, fíjense, en esta parte superior, primero, ¿sí? Ven 4 acá y 4 sería abajo, ¿está? No hay nada raro. ¿Cómo hacemos para representar? Fíjense, les voy a enseñar cómo hacemos para representar un punto, ¿sí? ¿Cómo se ubica un punto ahora en R3? ¿Sí? Entonces, para ubicar un punto en R3, también ustedes saben que un punto es ahora una terna ordenada de números. ¿Qué significa? Que existe un cierto orden. Primero la eje X, correspondiente a X, después a Y y después a Z. Entonces, si quiero determinar un punto, marco, ¿sí? Por ejemplo, en X, ¿sí? Marco en Y y marco en Z. ¿Sí? ¿Ven? Marqué en X, en Y y en Z. Esta es una posibilidad, ¿sí? Por los extremos de estos puntos trazo paralelas a los ejes. Fíjense, por el extremo de X trazo una paralela al eje Y y una paralela al eje Z. Por el extremo de Y, paralela a Y, paralela a Z. Por el extremo de Z, paralela a X y paralela a Y. ¿Sí? Y acá me quedan puntos, ¿ven? Por estos extremos, entonces trazo paralelas a también los otros lados, digamos, ¿sí? Paralela acá, uno esto, y al unir esto, fíjense, me queda determinado el punto de cuestión. El punto P de coordenadas X, Y y Z. Esa es una manera de representar. Entonces, fíjense, ¿sí? Que lo que me queda acá es un cubo, ¿sí? Pero otra manera de representar más fácil, ¿sí? Es así. Imagínense, me desplazo algo en X, ¿sí? Imagínense que ustedes están acá, ¿sí? En una habitación. Me desplazo algo en X, después me desplazo algo en Y, y por el extremo de Y me desplazo algo en Z. Y encontré la coordenada del punto, X y Z.
¿Lo ven? Fíjense, este punto acá, me desplazo algo en Y, pero ¿cuánto en Y? Algo negativo en Y. ¿Me desplazo en Z? Sí, me desplazo lo en Z. ¿Me desplacé en X? No. Entonces tengo 0 menos Y y Z. ¿Sí? Fíjense acá, me desplacé en el eje negativo de las X, en el eje positivo de las Y no me desplacé en Z. Entonces, la coordenada de este punto es menos X, Y 0. Y acá me desplazo, este punto, simplemente me desplazo en el eje Z. No me desplazo en el eje X, no me desplazo en el eje Y, solamente me desplazo en el eje Z. Siempre, para encontrar las coordenadas de estos puntos, entonces no me desplazo en X, nada. ¿Sí? Entonces, mi primera componente es Y negativa. Acuérdense que esto es donde están los extremos, las flechitas, esto es el positivo, ¿sí? Positivo, positivo. En Y negativo, y después, a partir de ahí, paralelo al eje Z, marco la coordenada en Z. Menos X, el opuesto de X, este es el eje negativo de las X. Después me desplazo algo en Y, positivo, ¿por qué? Porque el signo es positivo, y no me desplazo en Z, por lo tanto es un punto que se encuentra en el plano XY. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, acá fíjense un poquito, ¿sí? Si yo tuviera que marcar un vector en posición estándar, es exactamente lo mismo que veíamos en R2. Es un vector que tiene la característica de que las coordenadas del punto coinciden con las componentes del vector. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? Si este es el punto P, mi vector estándar, ¿sí? Es un vector que va desde el origen hasta el extremo del vector. Mi vector A tiene componentes a sub X, a sub Y y a sub Z, o X, Y, Z. ¿Sí? Mi vector OP coinciden, las coordenadas del vector coinciden con, perdón, las componentes del vector coinciden con las coordenadas del punto. ¿Sí? No varía con respecto a R2. Por lo tanto, ¿cómo graficar un vector estándar en R3? De la misma manera, si nosotros tenemos, ¿sí? Este punto, mi vector estándar coincide, el origen coincide con el origen de coordenadas. ¿Sí? Este vector, ¿sí? Este va a ser el vector OQ, ¿sí? El vector OR, el vector B y el vector Z, ¿sí? Va a ser el vector T. Entonces, el ejercicio 2 de vectores en R3 decía, analiza previamente cómo ustedes van a resolverlo. Opa, esperen que se me está adelantando. Eh, ¿Cómo están ubicados los vectores respecto de los planos y o ejes coordenados? Luego calcula el módulo y los cosenos directores de los mismos. ¿No se me escucha? Sí, se Se escucha. escucha, sí, Sí, ingeniero. escucho, sí. Bueno, entonces lo que van a tener que hacer acá es, de acuerdo a lo que vieron en R2, ustedes saben que un vector en R3 también se puede escribir. Ahora, K es la componente en Z. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las componentes de este vector? 1, 1 y menos 1. Exactamente. 1, porque son los coeficientes, esto me está indicando, ¿sí? El versor 1, 0, que es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. 1, 1 menos 1. Entonces, el vector 1, 1 menos 1, ¿qué voy a hacer? Me voy a desplazar una unidad en X, una unidad en Y, supongamos, una unidad en X, vamos a hacerlo acá, una unidad en X, una unidad en Y, si esto lo trazo acá, sería acá, una unidad en Y ¿cuánto en Z? Menos 1, pero menos 1, ¿qué significa? Exactamente, que tengo que ir para abajo. Entonces, este va a ser mi vector, ¿sí? Mi vectorcito A. Exactamente, ¿sí? Entonces, primero tengo que identificar las componentes de mi vector A son 1, 1 y menos 1. El módulo de mi vector, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de ¿qué? Del cuadrado de las componentes. 1 al cuadrado
más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? A raíz de 3. ¿Sí? Los cosenos directores, vamos a verlo dentro de un ratito. ¿Tá? Esto quedaría pendiente para cuando ahora veamos cómo se forman los cosenos directores. ¿Sí? Por ejemplo, del vector B, ¿cuál va a ser la componente del vector A en el punto B? ¿A qué va a ser igual la componente de este vector? ¿Solo a 3? 3, 0, 0. Exactamente, porque un vector en R3 tiene que tener, obviamente, ¿sí? Estar definido por las tres, tiene que tener tres componentes, en X, en Y y en Z. El módulo de este vector, ¿a qué va a ser igual? A raíz cuadrada de 9. Y raíz cuadrada de 9, ¿a cuánto es igual? 3. A 3. ¿Cuál va a ser este vector? El punto C. El vector ¿a qué va a ser igual? 4, 4, 1, 0. 4, 1, 0. ¿Cuál va a ser el módulo del vector? Raíz La raíz cuadrada de cuadrada 17. de 17. 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que va a ser igual a raíz de 16. Y después hay que hallar los cosenos directores. ¿Cómo grafico? Simplemente esto me está diciendo, no me muevo en X, me muevo algo en Y y me muevo, mejor dicho, una unidad en Y y 3 unidades en Z. Puedo entonces hacer así, donde termina Y con la misma unidad de medida, 1, 2, 3, Y y genera, entonces quiere decir que acá está el punto S, 0, 1, 3. Sí, y 17. genera, no es 17. Sí, gracias. ¿Está? Sí, chicos. O pueden hacer así, pueden marcar acá, pueden marcar 1, 2, 3 y después, turutututú, para que le quede bien, esto en forma paralela a este eje y acá encuentro el punto. ¿Dónde estoy? En el plano ZI. ¿Estoy en el plano en X? No. Por eso este vector tiene 0, 1, 3. ¿Quedó? Facilito ese ejercicio. Siempre lo único que tienen que saber es graficar. Bien, vamos a borrar todas las entradas. No tiene nada raro. El módulo de un vector. El módulo de un vector, fíjense que este vector se encuentra en posición estándar. ¿Sí? Entonces yo ya sé que si se encuentra en posición estándar, ya sé porque lo entendí, que el módulo va a ser el cuadrado de las componentes del vector, ¿sí? La suma elevada al cuadrado. La suma de los componentes del vector. La raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Bien. Entonces, si mi vector B se encuentra en posición estándar, quiere decir que las coordenadas del vector B, las componentes del vector B, van a ser X, Y, Z. ¿Estamos de acuerdo? Del vector A, perdón, del vector A. ¿Sí? Entonces, el módulo del vector va a ser la raíz cuadrada, porque ya lo vimos para R2, de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Pero por qué? Entonces, fíjense, miren un poquito acá. Fíjense que acá me queda un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Esto es un triángulo rectángulo. Sí, bancame solo un minuto. Entonces, si quiero determinar el módulo de este vector, ¿sí? El módulo de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De este cateto al cuadrado, aplicando Pitágoras, más este cateto al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá hay un triángulo rectángulo. ¿Pero qué es D? Fíjense que D también acá, si yo miro entre X e Y, acá también me queda un triángulo rectángulo. ¿A qué va a ser igual D? Y D va a ser igual a X al cuadrado, y este es el valor de ¿quién? Este. Miren, es el valor de Y, exactamente. Esto acá es el valor de Y. ¿Sí? Esto es el valor de Y. Entonces, D va a ser igual a ¿qué? A X al cuadrado más Y al cuadrado. Si elimino los paréntesis, llego a la conclusión de que el módulo de un vector en posición estándar va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. ¿Sí? Dadas las componentes, el ejercicio 3 dice, dadas las componentes de un vector, haya z, sabiendo que el módulo es 6. Entonces, chicos,
Fíjense, cuando tienen que resolver este tipo de ejercicios, fíjense siempre lo que tienen de dato y remarquen, primero tienen que saber lo que es módulo de un vector, ¿no? Entonces, ustedes dicen, el módulo de un vector es esto. ¿Qué tengo de dato? Tengo de dato esto, el valor, este, y tengo de dato esto. Y me dice que z tengo que hallar. ¿Y qué más tengo de dato? Tengo el módulo de 6. Quiero decir que esto tengo de dato. ¿Sí? Esto vale 6. ¿Esto es dato? Esto es dato. Esto es dato. Esto es dato. ¿Qué tengo que hallar? Esto. Entonces, el problema que pueden tener ustedes acá, ¿cuál es? ¿Cómo hago para despejar z? Porque ustedes dicen, esto es dato, listo, pongo el 6 acá. Ustedes dicen, x al cuadrado es 16, ¿sí? Más, acá pongo menos 16 o más 16. Más 16. Más 16, perfecto. Más z al cuadrado. Y acá me queda raíz cuadrada. ¿Cómo hago para despejar z de acá? Entonces, lo que tienen que hacer ¿qué es? Elevar al cuadrado ambos miembros. ¿Por qué? Porque cuando elevo al cuadrado, esto con esto se simplifica. 6 por 6 me queda 36. ¿Es igual a qué? A 32 más z al cuadrado. Ahí lo único que tienen que hacer es despejar. ¿Cómo me queda? 36 menos 32. Z al cuadrado, ¿a qué es igual? 4. A 4. ¿Y esto a qué puede ser igual? En valor absoluto, 2. z es 2. igual a más menos 2, ¿no? Valor absoluto de 2. ¿Estamos de acuerdo, ¿No? chicos? O sea, puede ser un vector. Puede ser 4, 4, 2 o 4, 4 menos 2. O sea, z admite dos valores. Sí, sí, sería módulo, claro. Claro, es módulo. ¿Sí? El valor absoluto de z, ¿sí? Es 2. Y ahí ya estaría ese ejercicio resuelto. ¿Ven? Esto simplemente le puse acá para que ustedes se ubiquen, para que ustedes vean que esto por ahí es difícil ver que acá hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá hay un triángulo rectángulo cuando ustedes miran la base y lo mismo que acá, ¿sí? Acá hay un triángulo. Si ustedes proyectan esto, proyectan, acá también hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces por eso podemos aplicar Pitágoras acá. ¿Va? Había alguien que me pidió la imagen anterior, a ver cuál era. Esta. Me parece que se borraron todos los cálculos. O sea, borré. Bien. Ahora, el problema puede ser cuando el vector, ¿sí? El módulo del vector tiene que calcular el módulo de un vector entre dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular el módulo de un vector entre dos puntos? Básicamente la comprensión es la misma que en R2, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser los desplazamientos en los ejes coordenados o las proyecciones en los ejes coordenados, ¿sí? Tengo que hallar primero eso para después poder calcular el módulo. Entonces, si tengo dos puntos, ¿sí? P1, P2, yo sé que ese vector A va a tener proyecciones en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Pero, ¿qué es A sub X? ¿Qué es A sub X? Eso es lo que tengo que entender. A sub X es la proyección de este vector sobre el eje X, ¿sí? Pero, ¿qué es A sub X? A sub X es esto, fíjense. Es la proyección de P1, P2, o sea que es X2, si todo esto es A sub X, miren, esto es A sub X, ¿sí? Es X2 menos X sub 1, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A sub I es la proyección del vector P1, P2 sobre el eje OI, o sea que va a ser igual a I sub 2 menos I sub 1. Esto es A sub I. Y A sub Z, ¿a qué va a ser igual? A Z sub 2 menos Z sub 1. Por lo tanto, las componentes del vector, siempre fíjense que terminan siendo punto final menos punto inicial en X, en Y y en Z. O sea que A, ¿sí? Esperen un minuto. Si yo quiero determinar ahora mi vector A,
este vectorcito A acá, acá fíjense que me queda un triángulo rectángulo. ¿Lo pueden ver? Este valor acá, yo lo llamo D. O sea que va a ser igual a D al cuadrado más la componente, esta componente acá, ven que es A sub Z. ¿Logran verlo? Entonces, pero D al cuadrado, perdón, D al cuadrado, ¿a qué es igual? Fíjense, ahora en otro ratito van a entender. Esperen un minuto. Me agarré otro PowerPoint. D al cuadrado, si yo traslado esto acá, a ver, pensé que lo había hecho, che. No, bueno, no está bien acá. Fíjense, para que me entiendan. D al cuadrado, fíjense, es esto, miren, es esta componente, acá hay un triángulo rectángulo, ¿eh? Es A sub X, es esto y es esto. Esto es Y sub 2 menos Y sub 1 y esto es X sub 2 menos X sub 1. Esto es D al cuadrado. Y esto, ¿sí? Es A sub Z al cuadrado. Pero x2 menos x1, ¿a qué es igual? A sub x. Y 2 menos y1, ¿a qué es igual? A sub y. Entonces, fíjense que el módulo de un vector entre dos puntos no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Como siempre, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan las componentes del vector, el punto final y tengan que hallar el punto inicial. O tengan los dos puntos y hallar las componentes del vector, o tengan el punto final y tengan que hallar la inicial dadas las componentes del vector. ¿Sí? Profe, Entonces, una fíjense. consulta. Sí, solo un minuto, espera, voy a buscar esto. Sí. Por ejemplo, ahí que te queda que D es igual a X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado, más todo eso. Serían, tenés que aplicar primero los cuadrados a cada uno, sumar los dos y ahí te va, y ahí eso elevar al cuadrado de vuelta. No, no. Yo lo que quiero es demostrar por qué. Yo te podría decir así. Mira, yo te podría decir así, te dar la clase así. El módulo de este vector, ¿sí? Por definición, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Te digo esto. Y vos me tenés que creer. ¿Sí? Yo acá te demuestro por qué digo que el módulo de un vector, perdón, por qué digo que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Es dos veces Pitágoras, digamos, ¿sí? Estoy sumando este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. ¿Pero qué es D? Y D, si yo proyecto esto al plano XY, es la suma de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Por eso, ¿sí? El módulo de un vector, yo puedo decir que es igual a la suma de los cuadrados de las componentes. De ahí sale. ¿Sí? Son las componentes de mi primer vector. No. Ah, no, no, no. No, lo que pasa es que no. No es esto es punto. Punto no es vector, ¿eh? Puntos no. Exactamente. De los puntos, no de los vectores, de los puntos. Ya van a entender. Esperen un minuto. ¿Ahora van a entrar? Bueno. Bien. Miren. Fíjense lo que le quería decir, que esto es importante. Esperen un minuto. En el ejercicio punto 4 y el 5 dice, hay el punto B con el que coincide el extremo del vector A, si su origen coincide con el punto A. Entonces, ¿cuál es el origen? Entonces hay que empezar a armar esto, ¿sí? Miren, leamos otra vez. Hay el punto B con el que coincide el extremo del vector A. Entonces yo tengo un vector A, mi vector A, ¿sí?
¿Dónde pongo el origen y dónde punto? ¿Qué puntos son el origen y qué puntos son el extremo de mi vector A? El origen es x1. Acá no dice x1. ¿Cuál es el origen de mi vector A? ¿Entre qué puntos se mueve? 1 y 3. No. Mi vector A, si yo lo tuviera que definir, ¿cuál es el punto inicial y cuál es el punto final? P1 y P2. P1 y P2, no. Acá no dice P1 y P2 en este punto A. enunciado. Alguien ya lo A y dijo B. ahí, lo escribió. Punto Alguien ya lo inicial A dijo, y sí. punto final B. Exactamente. El origen es, no se guíen siempre P1 y P2. Acá no hay P1 y P2, ¿eh? Acá es A y B. Esos son mis dos puntos. A y B. ¿Qué tengo de dato? Tengo las componentes del vector. ¿Qué más tengo de dato? El punto inicial de A. El punto inicial de A. El punto inicial de A es 1, 2 y menos 3. ¿Qué me piden entonces? Hay el punto B. Esto es lo que no tengo. ¿Sí? Entonces, exactamente lo que dijo alguien por ahí. ¿Qué no tengo acá? ¿Quién sería mi punto B? El punto este. Esto es B. ¿Quién es A? Esto es A. ¿Sí? ¿Esto tengo de dato? Sí, esto tengo de dato. ¿Esto tengo de dato? Sí, tengo de dato. ¿Qué tengo que hallar? Las coordenadas del punto final. Hay que tratar de entender lo básico primero, chicos, ¿eh? Y despejar, exactamente. Bueno, tanto no lo voy a hacer, eso tienen que empezar un poquito ustedes, ¿sí? ¿Entendió? Fíjense, determina el origen del vector A, el origen del vector A, si tienen un vector, este es mi vector A, determina el origen. Si su extremo coincide con el punto B, entonces quiere decir que el extremo de este vector se llama B. El origen acá no dice que se llama A, ustedes le ponen cualquier nombre, ahí sí ustedes le ponen cualquier, exactamente, pero ya que estamos en AB, bueno, ¿sí? Ahí sí ustedes pueden poner. ¿Cómo sabés que x2? Porque siempre es punto final menos punto inicial. Este, ¿sí? Es punto final. Por eso. Y esto es punto inicial. Por eso. Yo sé cuál es el problema de ustedes. Esperen, vamos acá ahora. Fíjense. Yo tengo el vector P1, que ya vieron. ¿Qué coordenadas tiene? Fíjense, si yo le diera un gráfico así, ustedes tienen que determinar las coordenadas del vector P1. Tiene coordenadas 2 en X, 1 en Y y en Z, 3. ¿Estamos de acuerdo? 2, 1, 3. ¿Cuál es la coordenada de mi vector de mi punto P2? P sub 2, para que no quede tan feo. Coordenada de mi punto P sub 1 ya está. Coordenada de punto. ¿Quién me dice? 4, 5, 5, ¿puede ser? Perfecto. El vector A, que va de P1 a P sub 2, ¿a qué va a ser igual? P2 menos P1. P2 menos P1. Perfecto. ¿Y cómo me quedaría? 2, 4, 2, 2. 4, 2. Exactamente. O sea, si yo quiero hallar mi vector que va de P sub 1 a P sub 2, va a ser igual. Coordenadas de P sub 2 menos las coordenadas de P sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea, ¿qué tengo que hacer? Fíjense el que no entiende. Punto, me estoy quedando afónica. Punto final menos punto inicial. X sub 2, ¿dónde está la flechita? Menos punto inicial. X sub 2 menos X sub 1. Encuentro entonces las coordenadas de... Voy a encontrar las componentes del vector. ¿Sí? Una vez que hallo las componentes, acá están, 2, 4, 2, ¿sí? Para hallar el módulo de este vector, ¿sí? Yo ya sé que el módulo de este vector va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo proyecto acá,
¿sí? Una línea, esta línea D, que no es otra cosa, fíjense, miren, ¿ven esta? Esta línea acá es paralela a esta, ¿sí? D a qué va a ser igual, y D va a ser igual a esto al cuadrado, ¿sí? Más eso al cuadrado. ¿Y cuánto vale esto? 2. ¿Y cuánto vale esto? 4. ¿Sí? La raíz cuadrada de todo eso, qué sé yo, la cuestión es que cuando ustedes hagan, ¿sí? Este valor acá es este, D al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces por eso puedo decir que el módulo del vector A va a ser la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? Profe, Sí. ahí viste que hay muchos que estaban preguntando en el chat sobre D2. Puede ser que D2 o sea, se refiere a X más o sea, la componente en X más la suma de la componente en Claro. Y, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y Es puede eso. ser por eso que te le pone D2 por dimensión 2. No, no, no. D no es D2, es D al cuadrado. No es D sub 2. D es Pitágoras. Es como que te Profe, quedó un tri. D es Pitágoras. Claro, según lo que yo tengo entendido, es como una proyección Es dentro de así. un plano R3, una proyección R2, por así decirlo. Exactamente. Acá vos tenés X2, acá vos tenés X1 y acá vos tenés Y2, ¿sí? Y 1. Y 2 menos Y1. ¿Sí? Entonces, esto acá me queda un triángulo rectángulo. Es esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado. Esto es D, es Pitágoras. Esto es X2, mirá. Espera, voy a poner acá. Este 4, fíjense que es X2. Esto es X2, acá, X2. Esto es X1. X1 es igual a 2. X2 menos X1 es esto, ¿sí? Y I2, esto es I2, que es igual a 5, fíjense, 5. Y I1, esto es I1. I2 menos I1 es esto. En el plano, es como que me queda un triángulo, es como no, me queda un triángulo rectángulo. Entonces, x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado, lo que me da es esto, es D. ¿Sí? ¿Se profe, entiende? Esto es a sub en un, x, esto es a sub y, a sub x, a sub y, a sub z. ¿Qué? en un práctico, por ejemplo, ¿cómo van a llamar a la componente D? Por ejemplo, nos pide que hallemos D. No, ¿Cómo no, nos va a pedir? no le pedimos que hallen D. Nosotros lo que le pedimos es el módulo del vector, nada Ah, ok. más. Le pedimos el módulo. Yo lo único que quiero que sepan es por qué, no por qué es la suma de los cuadrados de las componentes. Y bueno, sale de acá, nada más. Sale Ah, de esta relación. No es que le vamos a pedir que hayan. Le vamos a pedir que hayan el módulo, como en este ejercicio. Se le pedía hallar el ok, módulo del vector, listo. ¿Sí? En la suma de gracias. los cuadrados de las componentes. ¿Sí? Bueno, y los versores unitarios, ¿sí? Vamos a tener ahora en R3 vamos a tener el versor K, ¿sí? I es el versor en X, J es el versor en Y y K es el versor en Z, ¿sí? Entonces un vector, que lo escribimos así en función de las componentes, lo podemos escribir como la combinación lineal, lo podemos escribir así, como la suma de estos vectores, ¿sí? X0, 0, 0, como una suma de vectores, esto es un vector, ¿sí? Suma de vectores. Si saco factor común X, ¿sí? Entonces esto va a ser X veces Y más Y veces J más Z veces K. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué significa X veces Y? Si este punto tiene una coordenada X veces Y, significa que este vectorcito
se escaló, se convirtió y llegó hasta acá. Eso significa X veces Y, ¿ven? Cuando yo este número lo multiplico por un vector, lo que me queda es un vector escalado. Cuando yo este número Y, este número lo multiplico por este vectorcito acá, este versor, me queda un vector o el versor escalado. ¿Sí? Y Z acá va a ser este versor, el versor escalado. La suma de X veces Y, aplicando el método del polígono, más Y veces J, más Z veces K, la suma de esto me da como resultado mi vectorcito A. ¿Va? O sea que un vector lo puedo escribir así o lo puedo escribir como una combinación lineal. Esto es una combinación lineal de los versores I, J y K. Y también lo puedo escribir en función de los cosenos directores. ¿Cómo determino la dirección de un vector en R3? No la puedo determinar, ¿sí? Fíjense, no puedo determinar por la tangente, chicos. ¿Sí? Sí o sí, la dirección de un vector en R3, tengo que utilizar el concepto o la noción de cosenos directores. Los cosenos directores, ¿qué son? Son los ángulos, a ver, ¿a dónde? Acá, ¿sí? Que forman el vector con el eje X, el eje positivo de las Y y el eje positivo de las Z. Alfa, beta y gamma. ¿Sí? Esos son los cosenos directores. ¿Y los cosenos directores qué son? Simplemente lo mismo de siempre. ¿Sí? Es la razón de las componentes del vector dividido el módulo. Eso es coseno director. Si la componente del vector es a sub x, a sub y, a sub z, entonces va a ser la componente de x sobre el módulo del vector, la componente en y sobre el módulo y la componente en z sobre el módulo. Y se tiene que cumplir exactamente lo mismo que en R2, la relación fundamental, ¿sí? De trigonometría o de los cosenos directores. Para que sea un coseno director, la suma de los cuadrados, ¿sí?, de los cosenos tiene que ser igual a 1. Si no, no corresponde a un coseno director. Y siempre es el menor ángulo. ¿Sí? Fíjense después en la teoría, es el menor ángulo. Bueno, están los ejercicios 7 y 8, donde van a tener que trabajar con esto. ¿Sí? Se le da, por ejemplo, este vector, el ángulo, este otro ángulo, ¿sí?, con el eje Z. ¿Qué ángulo forma con el eje OI? Entonces, ustedes básicamente tienen dos sistemas de ecuaciones, ¿sí? Tienen este, sí, pero un minuto, tienen este y tienen esto. Se le está pidiendo qué ángulo forman con el eje Y. O sea, ¿qué le pide el ejercicio 7? Ustedes dicen, bueno, me pide el ángulo beta, porque beta es el ángulo que forma con el eje Y. ¿Sí? ¿Dónde trabajo? En esta ecuación no. ¿Por qué? Porque no tengo los valores de las componentes del vector, o sea que no tengo de manera de hallar el módulo, nada. ¿Pero qué tengo? En esta tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque tengo de datos coseno de alfa y coseno de gamma. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Sí? En este tengo un poquito, en el ejercicio 8 ya tengo otra cosa que es dato, que es la longitud del vector, o sea que viene de dato que el módulo. Y si tengo el módulo, también tengo el ángulo. Tengo el ángulo Z, el ángulo que forma con el eje Y, es decir, tengo el ángulo beta, tengo el ángulo gamma y veo cómo puedo trabajar con estos dos recursos que tengo y con los datos que me dan. ¿Sí? ¿Cuál quería? No sé, alguien me pidió, no sé qué quería. Chicos, bueno, alguien me pidió, no sé qué. La imagen anterior. Ah, la anterior esta. Bueno, mientras yo me tomo un mate. ¿No?
No. Esto es porque así como en así como en el plano, la suma de los cuadrados, ¿sí? De coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta es igual a 1 porque tengo un círculo trigonométrico. En R3, como estoy en el espacio, voy a tener una esfera de radio 1. Por eso. ¿Sí? Entonces, por eso se tiene que cumplir esto. Porque ahora ya no voy a tener un círculo, acá voy a tener una esfera. ¿Sí? Entonces, esa esfera va a tener radio 1. Bien. Y acá hay una serie de ejercicios, ¿sí? Que es todo con función de cosenos directores, ángulos, componentes. ¿Está? Bien. Propiedades de la suma de vectores. Esto es exactamente lo mismo que en R2, ¿sí? La suma de vectores es conmutativa. Si yo hago A más B, es lo mismo que B más A. Hablando de suma o diferencia, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Cómo sumo componente a componente? Esa es la manera de sumar. Se cumple la propiedad asociativa. Si tengo tres vectores, es lo mismo sumar B más C y después A, o sumar los dos primeros y después C. El elemento neutro, si a un vector yo le sumo el vector nulo, me da como resultado el mismo vector. El elemento, el inverso aditivo, es decir, si a un vector yo le sumo su opuesto, lo que obtengo como resultado es el vector nulo. El vector nulo en R3 es el 0, 0, 0. ¿Sí? Estas propiedades son simples. Esto también es lo mismo que en R2, multiplicación de un vector por un escalar. Si yo tengo un vector B y este vector B lo multiplico por un escalar lambda mayor que 0, un escalar, ¿sí? Cualquiera, mayor que 0, entonces, ¿qué va a pasar con ese vector? Y obviamente que ese vector, por ejemplo, se va a agrandar. ¿Sí? Voy a obtener un vector más grande, ¿sí? Un vector A que va a ser, por ejemplo, lo escalé por el número 2. ¿Sí? Mi vector A es 2 veces el vector B. Si multiplico, ¿sí? A y B, en este caso, obviamente van a tener igual dirección. Si yo ahora, por ejemplo, tengo un vector B y lo multiplico por un escalar menor que 0, ¿sí? Lo multiplico por, no sé, menos un medio, menos 2, voy a obtener un vector que va a tener la misma, va a tener dirección, van a estar en la misma recta de acción, en la misma línea, digamos, ¿sí? Epa, pero van a tener dirección opuesta. Estos tienen igual dirección, estos van a tener dirección opuesta. Pero están en la misma línea. Siempre decimos que, ¿sí? Cuando dos vectores están en la misma línea, decimos que son colineales o paralelos. ¿Tá? Decimos que cuando un vector es el escalado del otro, este vector A es el escalado del vector B. O B, ¿sí? Fíjense. Entonces decimos que estos vectores son colineales o paralelos. Para decir que dos vectores son colineales o paralelos, escribimos de esta manera. ¿Sí? Cuando un vector, por ejemplo, es múltiplo del otro. ¿Sí? Estos vectores son múltiplos. Entonces quiere decir que los vectores van a ser colineales o paralelos. ¿Está? Es exactamente lo mismo que en R2. Entonces fíjense, ¿quedó eso entonces cuando dos vectores son colineales o paralelos? ¿Sí? Un vector es el escalado del otro. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando tienen en el plano, ¿no es cierto? Tienen el vector 1, 1, lo multiplican por 2, ¿qué obtienen? El vector 2, 2. ¿Sí? Es múltiplo del vector 1, 1. Y el producto escalar entre dos vectores, existen dos tipos de producto escalar. Este, que está en función del ángulo que forman los vectores. ¿Sí? Entonces yo tengo, vamos a analizarlo con los versores I, J y K. ¿Sí? Entonces fíjense un poquito. Vamos a hacer el producto del versor I por el versor J. A ver si dice el versor I por el versor J primero. El versor I por el versor J, ¿qué ángulos existen entre I y J? 90. ¿Y el coseno de 90 qué es igual? A 0. A 0. Entonces el producto escalar del versor I por el versor J, ¿a qué va a ser igual? A 0. ¿Sí? Y lo mismo para todo. El producto escalar de J por K o de I por K, como hay 90 grados siempre, entonces quiere decir que el producto escalar de los versores es igual a 0. Ahora yo le pregunto, ¿el producto escalar de un vector por sí mismo
por sí mismo, es decir, si yo multiplico I por I, acá ¿qué me va a salir? El módulo del versor, ¿a qué es igual? Del versor I o del versor J. El módulo es 1 siempre, ¿no es cierto? Porque siempre tiene módulo 1. Ajá, o sea, si yo multiplico un versor, vamos a hacerlo. Yo le estoy preguntando ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esto me dio 0? Porque, vamos a hacerlo por las dudas, si yo multiplico el versor I por el versor J, tengo que multiplicar. El módulo del versor I es 1. El módulo del versor I es 1. El ángulo entre, del versor J, perdón. El ángulo entre I y J es coseno de 90 grados. Y coseno de 90 grados es 0. ¿Qué pasa si multiplico un versor por sí mismo? I por I o J por J. ¿Sí? El módulo del versor I es 1. Esto es 1. Y el ángulo, ¿sí?, que forma el ángulo entre I y I es 0, exactamente. No me salía coseno de 0 grados. ¿Y coseno de 0 a qué es igual? A 1. Quiere decir que el producto de un versor por sí mismo es 1. Y el producto K por K es 1. Y el producto cruzado, digamos, es 0. ¿Sí? ¿Está? Todo esto es 0. ¿Sí? J por I o I por J. Y si multiplico, ¿sí?, dos vectores son ortogonales, llegamos a la conclusión entonces de que dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar es igual a 0. Dos vectores ortogonales significa perpendiculares, ¿sí? Dos vectores son ortogonales cuando el producto escalar es igual a 0. Y acá sacamos la otra, ¿sí? Si multiplico I por I, lo que les había dicho, ¿sí? J por J también, o J por menos J, ¿no es cierto? Va a ser igual a menos 1, porque coseno de 180 es menos 1. Entonces, el producto escalar de un vector por sí mismo, ¿sí? El producto escalar de un vector por sí mismo es igual a 1. Esto es importante que lo recuerden. El ángulo entre dos vectores, ¿sí?, va a ser igual al producto escalar de los vectores dividido el producto de los módulos, ¿sí? Esta fórmula no es que cae esta acá, chicos, esta, ¿sí? Esta fórmula acá, no es que cae así, porque esto sale de una relación, sale del teorema del coseno, ¿sí? En el Grossman está, y está la deducción. En todo caso, después para cuando explique R2, le voy a explicar de dónde sale esta fórmula acá, ¿sí? Pero hoy como ya es media larga la clase, ¿qué hora es? 11:15. ¿Sí? Pero el producto escalar de dos vectores entonces puede venir en función del ángulo o también van a ver en función del producto de las componentes. El ángulo entre dos vectores se despeja a coseno de tita y siempre el ángulo entre dos vectores, ¿sí?, en R2 o en R3, chicos, ¿sí?, es eso, el producto escalar de los vectores dividido el producto de los módulos. Bien, entonces, si el ángulo, ¿sí?, si coseno de tita, fíjense un poquito, es 1, y si esta relación es 1, ¿cuánto vale tita? 0. 0. Exactamente. ¿Y cómo van a ser los vectores ahí? Colineales, profe. Exactamente, colineales. Bien. Y si el coseno de tita es igual a menos 1, 180. 180. Van a ser colineales, pero ¿cómo van a ser? Van a ser opuestos. ¿Sí? Entonces, dos vectores decimos que son paralelos cuando el ángulo que forman entre ellos es 0 o 180. Es otra manera, una manera es ver el ángulo, una visión puede ser el ángulo. La otra es que ustedes se fijen si el vector A es el escalado del vector B. Es otra manera. Si esta relación se cumple, los vectores son, si uno es el escalado del otro, los vectores son paralelos. Si el ángulo que forman los vectores es 1 o menos 1, los vectores son colineales o son paralelos. ¿Se entendió? Son dos maneras que tienen. Y también tienen otra manera, ahora en R3 tienen otra manera más de ver si los vectores. Y acá hay 17 de estos ejercicios, ¿sí? Van a trabajar
van a trabajar con estos conceptos, ¿sí? Ingeniero, una consulta. Sí, Entonces, si haces esta fórmula de coseno de tita por el primer vector y abajo los módulos de los vectores y te da 1 menos 1, entonces son paralelos. sí, son colineales. Colineales o paralelos se le dice, ¿sí? ¿Tá? No quiere decir, acuérdense que ahora yo puedo trasladar los vectores, entonces no puedo decir que no se cortan. Como yo lo puedo trasladar, ¿sí? Lo puedo llevar, superponer, ¿tá? Entonces pueden no coincidir en el origen, pero si yo los desplazo, vuelven a coincidir en el origen, por eso son colineales o paralelos, ¿tá? Entonces fíjense acá. Ajá, sí, exactamente. Ahí lo que dijiste, sí, si el producto escalar es igual a cero, por ejemplo, dice, halla los escalares alfa y beta de manera de que este vector sea un vector no nulo, obviamente, ortogonal a U. Entonces, ¿qué tengo que saber acá? Tengo que saber que W tiene que ser ortogonal a U. ¿Cómo escribo eso matemáticamente? Y W, para que W sea ortogonal a U, el producto escalar de W por el vector U tiene que ser igual a cero. Esa es la condición que tengo que poner para arrancar. Pero W dice que es igual a qué. Y tengo que hacer primero una suma de los vectores. ¿Sí? Y después voy a tener que hacer esto. ¿Se entiende? Pero tengo que Eso saber último no entendí, profe. Sí, yo tengo que saber, dice, hay escalares alfa y beta, tales que W tanto, sea un vector no nulo, no nulo sí, porque si no, es fácil, ¿no es cierto? Tiene que ser distinto de cero. Yo quiero que W sea ortogonal a U. Ortogonal es perpendicular. Entonces, para que dos vectores sean perpendiculares, me tengo que acordar de esto, que el producto escalar de los vectores tiene que ser igual a cero. Sí o sí me tengo que acordar de esa condición. Si no sé eso, si no sé esa teoría, ¿sí? Si no sé que el producto, para que dos vectores son ortogonales, cuando el producto escalar es igual a cero, no voy a poder hacer ese ejercicio. Yo tengo que saber que si W tiene que ser perpendicular al vector U, ¿sí? ¿Cómo escribo esto matemáticamente? Tengo que saber que el producto escalar de estos vectores tiene que ser igual a cero. Pero W, ¿sí? No está tan fácil. W, ¿qué pasa? W dice que estoy acá, esperen, borrar todas las entradas. W me está diciendo que hay que hacer un calculito, ¿no es cierto? Hay que hacer el vector U más el vector V. Pero a su vez el vector U está escalado por alfa y el vector V está escalado por beta. Pero no pasa nada, ¿no? ¿Qué les conviene para no trabajar con J, con K? ¿Qué les conviene hacer acá? Escribir, yo lo que les sugiero es escribir el vector U. Yo les sugiero, si quieren aceptar mi sugerencia, ¿qué componentes tiene el vector U? 0, 2 0, menos 3, 2 y menos 3, perfecto. ¿Qué componentes tiene el vector B? 2, 0 y 2, 6. 0, 2, 0, 6. 2, 0 y 6. Mi vector U está escalado por alfa. Si yo esto lo multiplico por alfa, esto está multiplicado por alfa. Y mi vector B está escalado por beta. O sea que esto es beta. Mi vector W dice que es igual a mi vector U escalado. Mi vector U escalado me queda 0, 2 alfa y menos 3 alfa. Y mi vector B escalado por beta, ¿cómo me queda? 2 beta, 0, 0, ¿no es cierto? Y 6 beta. Si yo sumo W, ¿sí? 2 beta, 0 y 6 beta. No me deja de escribir acá. ¿Sí? Entonces van a tener que hallar primero W, hacer esta sumita, no lo voy a hacer, hacen esta suma de los vectores y después que van a tener que poner la condición. ¿Se entiende? O muy rápido.
Bueno. Y así, ¿sí? ¿Qué valores de alfa? Siempre, entonces, para que sean perpendiculares, el producto escalar tiene que ser igual a 0. Hay que saber para hacer estos ejercicios condiciones. Fíjense el 19, dice, para que U sea perpendicular a B. Ah, entonces tengo que U por B tiene que ser 0. Y acá me dice que U tiene que ser paralelo a B. Entonces, o pienso en qué condición, y para mí la más fácil para que dos vectores sean paralelos, la manera más fácil de pensar es que U tiene que ser el escalado del vector B. Eso, o B tiene que ser el escalado, es exactamente lo mismo, del vector U, múltiplo. ¿Sí? Pero también alguno puede pensar en esta relación acá. Puede decir, tiene que valer 1 o menos 1. ¿Sí? Bien. ¿Esto qué era? Ángulos entre vectores. Bueno, el ángulo entre vectores, como ya le dije, ¿sí? Se define como esto. Y existen dos tipos de proyecciones, ¿sí? La semana pasada ya vieron proyección escalar y proyección vectorial. ¿Qué es una proyección escalar? Bueno, entonces vamos a ver un poquito. Supongamos que yo tengo un vector A y tengo un vector B. La proyección del vector B sobre el vector A, ¿sí? Es esto. Es este segmento naranja. Es un número. ¿Sí? Es la componente de B en la dirección de A. También se puede entender así. ¿Sí? Bueno. Entonces, la proyección, ¿cómo escribo esto? La proyección de B, es decir, esto es la proyección de B sobre A, que lo voy a llamar, bueno, no le hice la deducción acá, que lo podría llamar B'. ¿Sí? Si acá yo tengo un ángulo θ, es decir, vamos a hacer la deducción, eso está en el apunte también. Si yo digo la proyección del vector B sobre el vector A, es B'. ¿Pero qué es B'? B', ¿sí? Es un número. Es el coseno, es decir, si yo pienso el coseno de θ, ¿a qué es igual? A adyacente sobre hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, B', yo puedo decir que es igual a ¿qué? Al módulo del vector B por el coseno de θ. Pero coseno de θ, de acuerdo a la definición, ¿a qué es igual? Coseno de θ es el producto de los vectores dividido el producto de los módulos de los vectores. Si yo simplifico esto, me queda por B sobre el módulo del vector A. ¿Sí? Fíjense, esto es la proyección del vector B sobre el vector A, va a ser igual a B y A sobre el módulo de A es lo que se conoce con el nombre de versor. Cuando un vector yo lo divido por el módulo, lo que encuentro es un versor. ¿Sí? Entonces, es la componente del vector B en la dirección de A. Así también se puede entender. La componente de B en la dirección de A. Esto, chicos, ¿sí? Del vector A. Es un escalar. Es un número. ¿Sí? Proyección escalar. Por eso digo proyección escalar. Porque acá, si yo multiplico esto, un producto escalar de dos vectores, es un escalar. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Che, ¿están todavía? Siento que estoy sola. Sí, sí. No, estamos todos acá. Siento que estoy sola por eso. Tengo una No, profe, sensación. estamos demasiado atentos. Bueno, ¿sí? Bueno, entonces, esto, sí, Micaela, esto es un escalar, proyección escalar, ¿sí? De B sobre A.
Si yo quiero la proyección, a ver si le dice proyección vectorial. Qué raro que arme esto. Ah, porque recurrí a proyecto vectorial. Bueno, esperen un minuto, entonces busco. Esperen un minuto. Esperen un minuto. Ah, hice todo proyección escalar. Me falta la Profe, proyección. Sí, por lo que había leído en la teoría de R2, justamente decía que la proyección sería la proyección de B sobre A sería el sí, vector B por sí, el versor A. ¿Puede ser? sí. Acá. Sí. Esto. Ujú. Y si es proyección vectorial, lo que quiero es el vector este. Quiero este vector. Quiero que se transforme en un vector. ¿Sí? Entonces, esto es un escalar, es un número. Si yo quiero que se transforme en un vector, esto se transforme en un vector, entonces lo que hago es lo siguiente. Miren un ratito. Ay, no. Esperen. Ay, se agrandó. Ay, esperen. Ay, ¿qué le pasó a esto? Escape. Espera un minuto. Hola. Sí. Bien. Ah, Ahora volvió, pero se cortó como unos 5 minutos ahí. Perdí una parte de la clase. No anda. Bueno, Micro. Apaga el micrófono. bueno, chicos, entonces fíjense, si yo No, esto quiero, no es con asistencia, a ver, ¿qué pero dice? me perdí una parte. El micrófono está encendido. Estamos Para el escuchando. micro. Cállense, vamos a ver qué dice, si es importante o no. Sí, sigo ahora. Estamos todos atentos escuchando. Es la mamá, parece. Sí, ya van 2 horas 50. Dios mío. Yo- Decirle, chau, mami. No, Chicos, por mamá. favor. Es la mamá. Somos pesadas las madres. Somos inoportunas. Bueno, chicos, sigamos acá. Por favor, no suban esto a YouTube. Por favor, le pido. Bueno, sigan acá. Bueno, aparte, ¿quién me miró una clase de 2 horas y media? Una locura. Miren, si yo tuviera que determinar acá un vector unitario, ¿sí? Un vector acá unitario. Esto, ¿sí? Es un vector unitario. Un vector que tiene módulo 1, ¿sí? En la misma dirección de A. O sea, este versor A es A sobre el módulo del vector. ¿Me siguen? Ajá. Si yo quiero llegar hasta acá, este vectorcito A, quiero que llegue hasta acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a multiplicar por quién? Quiero que sea grande. Por B. Ajá. ¿Por B' Bueno, o por B? por B. Por Primo. B'. ¿Y B' qué Prima. es? ¿Y B' qué es? Y B' es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Y entonces, cuando yo lo multiplico por B', ¿qué va a pasar con ese vectorcito? Y ese vectorcito se va a agrandar y va a llegar hasta acá. Este vector acá, si yo lo multiplico por este número, por este escalar, va a llegar hasta acá. Por eso, ¿sí? Me va a quedar a qué igual la proyección vectorial. La proyección vectorial, ¿sí? La proyección de B sobre A vectorial, ¿a qué va a ser igual? A este escalar, a B por el versor A, este escalar, ¿sí? Lo que salió de acá, esto, multiplicado por qué? Por el versor A. Claro. Sí, saco el versor y lo multiplico por B'. Exactamente. Esa sería la O sea, hay que proyección multiplicar vectorial. 2 veces. Sí, sí. Por eso
en el apunte, si yo esto lo pongo así todo, me queda B. Acá me queda A sobre el módulo de A por A sobre el módulo de A. ¿Sí? Por eso queda A al cuadrado. No, no sé si tienen así. Esperen, que por ahí lo estoy confundiendo. Voy a borrar por las dudas. Creo que se entendió mejor así. Y listo. ¿Sí? B por A sobre... A ver, le voy a mostrar cómo tengo en el vectorial. Ah, sí, lo tienen así. Lo dejan así. En el Grossman lo ponen. Esperen un minuto. Le queda B por A sobre el módulo de A al cuadrado por el vector A. Así. Pero si entienden esto, está buenísimo. Bien. Y acá tienen, encuentra la proyección escalar y el vector proyección de C sobre A. Ahora, si yo tuviera que hacer A sobre C, no es lo mismo, ¿eh? Si yo tuviera que hacer A sobre B acá, la proyección de A sobre el vector B, entonces lo que hago es, fíjense, este lo voy a agrandar. Profe, no entendí por qué multiplicó y el versor de A. Espera un minuto. Porque es un vector unitario. Ah, ya sé cómo te voy a explicar. Espera un minuto. Espera un minuto que termino acá. Si quiero hacer la proyección de A sobre B. Entonces, ¿cómo hago para hacer la proyección de A sobre B? Lo que hago es, a partir de A, ¿sí? Trazo una perpendicular acá. Esa es la proyección y esto va a ser la proyección de A sobre B. ¿Sí? Entonces cambia la historia. Cuando hago la proyección de A sobre B, no es lo mismo que la proyección de B sobre A. Profe, ya donde escribió entonces proyección sería proyección sub B y A. Ahí. No. A ver, si quiero hacer esto, Sí, acá sería sí, la sí. proyección de A sobre B. ¿A qué va a ser igual? Al producto, sí va a ser igual. La proyección de A sobre B siempre es así. Es A, el producto de los escalares dividido el módulo de este vector. Fíjense, el producto de los escalares dividido el módulo de ese vector. Producto de los escalares dividido el módulo del vector. ¿Está? Chicos, Profe, ¿hasta qué hora tenemos? no, y yo ya, me parece que ustedes deben estar fundidos. Y no me faltó mucho, porque producto escalar, me faltó un poco esto, pero bueno, ustedes tienen, me faltó bastante. ¿Podemos seguir por la noche? Bueno, sí, seguimos la noche, yo me tengo hambre. ¿Qué hora es? 11:36. Sí, sí, vamos a ir a la noche, che. No me faltó mucho, de todos modos, esto está en el apunte, producto vectorial, producto escalar, área del paralelogramo, ¿sí? Bueno, hacemos las 8 hoy. 8, ¿está? ¿Listo? Profe, Bueno, sí. quería decirle que está muy bueno el apunte que estaba mandando últimamente en estos dos últimos temas. Ah, sí. Bueno, gracias, gracias. Está muy bien sintetizado, se entiende, así que por ahí también ayuda a tener